Hola, buenas noches, el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la enseñanza sobre Saúl, David y la ley del tope. Bueno, quedamos en que la eficacia y el nivel de liderazgo es el que permite la eficiencia y la efectividad de una persona. Este, Sabemos que David tuvo las mismas oportunidades y las mismas limitaciones y que Saúl, mas la actitud de David frente a algunos obstáculos fue distinta a la actitud de Saúl. Vamos a traer esto a colación, vamos a representar verbalmente qué fue lo que pasó, en el nombre de Jesús. El que subió el tope, David subió su tope. La interacción de David con Natán es representativa de su actitud durante su vida. Nunca tuvo miedo de reconocer su fracaso, de pedir a Dios perdón y la bendición, y de mejorar personalmente. Esa es la razón por la que el tope de su liderazgo subió más y más alto. Todos podemos aprender de David si queremos alcanzar nuestro potencial y convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos. Necesitamos elevar los topes de nuestras vidas. Es la única manera de pasar a otro nivel. Gloria a Dios. Todo líder tiene topes en su vida. Todas las personas tenemos topes. Nadie nace sin ellos. No desaparecen cuando la persona recibe un título, alcanza una posición o es investido de poder. El asunto no es si tiene topes o no. El asunto es lo que va a hacer con ellos. Los topes que limitaron a Saúl. Cuando Dios hizo a Saúl rey de Israel, quitó los topes externos de la vida del nuevo gobernante. Saúl recibió la unción de Dios, asumió la posición de rey y tenía el potencial de convertirse en un gran líder. Aunque no tenía topes exteriores en su liderazgo, aún quedaban los internos, los interiores. Y eran muchos. Los topes de su carácter. Gloria a Dios. Miedo. Comenzó su reinado escondiéndose entre el bagaje y tuvo miedo de enfrentar a Goliat. Impaciencia. Se negó a esperar a Samuel y tuvo el atrevimiento hacia Dios de ofrecer con sus manos el holocausto, que debía ser presentado exclusivamente por un sacerdote. Rechazo. Cuando Samuel le dijo que había sido desechado como rey, Saúl siguió como si todo estuviera bien. Impulsividad. En forma imprudente y reflexiva hizo un juramento que casi le costó la vida de su hijo Jonatán. Fraude. Usó a su hija Mical como soborno al ofrecerla a David, como esposa si vencía a los filisteos. Pero la esperanza de Saúl en realidad era que David muriera en la batalla. Celos. Se puso furioso cuando el pueblo lo comparó con David. De ahí en adelante su ojo celoso estuvo sobre el hombre que consideró su enemigo. Enojo. Más de una vez intentó matar a David con su lanza mientras éste tocaba para él. Mientras David tocaba para Saúl, Saúl más de una vez intentó matar a David con su lanza. La mayoría de los topes de Saúl tenían que ver con la debilidad de su carácter. Desafortunadamente estaba más preocupado en guardar las apariencias que en pulir su carácter. Aun cuando fue desechado como rey, Saúl estaba muy preocupado por el que dirán. Suplicó a Samuel: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Primera de Samuel 15:30. Puesto que nunca quitó los topes de su liderazgo, Dios lo sacó del trono de Israel. Los topes que no limitaron a David. 1.
su familia. Las limitaciones de David comenzaban en su hogar. Cuando se le pidió a Isaí, su padre, que reuniera a todos sus hijos para que Samuel eligiera el nuevo rey de Israel, David no fue invitado a participar. Su padre lo despreció y lo pasó por alto. Su líder, Saúl, trató continuamente de impedir el liderazgo y eficacia de David. Gloria a Dios. Así como usted también tiene enemigos, hay gente que lo miran mal, así como a mí también. Gloria a Dios. Cuando David se ofreció para pelear con el gigante, Saúl le dijo: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él. Primera de Samuel 17:33. Su trasfondo. Saúl provenía de una familia buena y poderosa. Se describe a su padre como Cis, hombre valeroso, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita. Primera de Samuel 9:1. Sin lugar a dudas era terrateniente, líder de su tribu, comandante militar en los tiempos de guerra. Por otra parte, David era de familia pobre de pastores. Se le describe como hijo de Isaí de Belén, hombre sin linaje elevado y sin una poderosa posición. David tampoco era hijo mayor, era el octavo y el menor de la familia. Juventud e inexperiencia. Cuando fue ungido por Samuel, David era solamente un muchacho y no tenía otra experiencia sino la de cuidar ovejas. Cuando avanzó para enfrentarse a Goliat, se le consideró solo un muchacho y nunca había peleado en una batalla. Una y otra vez la gente lo menospreció y le faltó el respeto por tales razones. Finalmente David se convirtió en un gran líder. Sin embargo, no fue porque no tuviera limitaciones en la vida. Logró mucho porque se dedicó a levantar sus topes, a levantar sus limitaciones, a vencer sus obstáculos, a superar todas las limitaciones y todas las pruebas que le ponía a las personas. David se dedicó fue a eso, a superar los obstáculos y los topes, tanto personales tanto internos como externos. Ese es el tema. Gloria a Dios. David fue capaz de llegar lejos a pesar de las circunstancias adversas y sus numerosos topes limitantes. ¿Por qué? Porque a diferencia de Saúl, se dedicó a levantar sus topes, que lo ayudó a seguir creciendo y avanzar hacia un nuevo nivel. Cuando el líder levanta el tope, no solamente libera su potencial, sino que también libera el potencial de toda la gente y su organización. David primero levantó el tope de sí mismo. La vida de David demuestra la práctica de exigir primero la superación personal. Observe su actitud ante Goliat. A pesar de no haber estado nunca en una batalla, usó su experiencia como pastor a modo de preparación. Había aprendido a usar la honda y había enfrentado el ataque de un león y un oso, ambas bestias muy peligrosas y mucho más poderosas que él. Debido a esa experiencia creció en valor, confianza y fe. Así, el día que peleó contra Goliat, enfrentó el tope de su inexperiencia en la guerra y David lo levantó. Superó ese tope de inexperiencia, ese tope de falta de batalla. ¿Entiendes? No era un hombre de guerra, pero Dios lo capacitó y su ímpetu y su coraje, su valentía permitió que Dios obrara en su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Para que una organización crezca, haga crecer al líder. Gloria a Dios. David levantó el tope para quienes estaban cerca de él. En cuanto el líder levanta su tope, comienza a ocurrir cosas increíbles.
Antes que David llegara, todo el ejército israelita estaba aterrorizado por los filisteos. Pusieron su línea de combate en el valle de Ela y escuchaban las burlas de Goliat cada mañana y cada noche durante 40 días. ¿Qué hizo Saúl, su líder? Se escondió. Saúl era el tope para todo el ejército de Israel y se escondió. Imagínese usted. Pero en cuanto David entró en la escena y ejerció su liderazgo, capaz de levantar topes y matar a Goliat, removió todo el tope del ejército. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá, y gritaron y siguieron a los filisteos. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino. Primera de Samuel 17, 51 y 52. Los guerreros de Israel le infligieron a los filisteos una resonante derrota. David levantó el tope para toda una nación. Con el tiempo, a medida que David siguió ejerciendo una fe profunda y un sano liderazgo, levantó el tope para toda la nación. Ese proceso comenzó casi de inmediato. Mientras el pueblo comentaba, Saúl hirió a miles. Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Primera de Samuel 18:7. Gracias al liderazgo de David, el pueblo finalmente comenzó a creer en el favor de Dios, que ellos podían hacer algo. Y aumentaron las victorias de Israel sobre sus enemigos. Hacia el final del reinado de David, se unificaron las regiones de Israel y Judá, y se incorporaron las potencias de Edom, Amón y Sobá. La nación creció en poder, y el reino de David solamente fue superado por el de su hijo Salomón. Gloria a Dios. Todos nos gusta tener una oportunidad, pero muchas personas quieren que les lleguen antes de comenzar a mejorar ellos mismos para aprovecharla. Antes de empezar a aprovechar las oportunidades, entonces quieren, antes de comenzar a mejorar ellos mismos para aprovecharla. Piensan, cuando alcance esa posición, comenzaré a crecer. Eso es hacer las cosas al revés. David, creció primero, levantando su tope personal. Y cuando llegó el momento de la gran oportunidad, estaba listo para ella. Cuando enfrentó el tope que no podía remover por sí mismo, permitió que otros le ayudaran. Gloria a Dios. El Señor les bendiga.